Estimados amigos, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos nuevamente en sus pantallas, en YouTube, en Facebook Live y bueno, sus receptores eh, nos, que nos ayudan a que podamos platicar la historia con ustedes. Bueno, a pesar de que tengo visitas un tanto cuanto escandalosas, pues les ruego que tengan un poquito de paciencia conmigo porque estoy de niñero de un perrito aquí que no es el mío no hace tanto escándalo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, estoy muy contento porque hoy vamos a platicar la epopeya del 5 de mayo de 1862 en su 163 aniversario de una manera distinta. Ya en otros años he descrito la batalla paso a paso. En otros años he hablado de los principales personajes. Hemos trabajado con los hechos y datos históricos y hemos hecho un trabajo historiográfico concentrado en la batalla y su importancia. Hoy vamos a platicar la historia, amigos míos, hermanos míos, desmontando mitos, ya que esta epopeya, este día en especial en la historia de México, ha sido, pues no sé si decir favorecido o llenado de dulce y caramelo por parte de los historiadores oficiales de los gobiernos mexicanos. Y no quiero que me acusen de que estoy en contra del gobierno actual o el anterior. No, esto empezó mucho más atrás, como veremos un poquito en el transcurso de esta plática, ya que el primer presidente de la República que manda hacer un formato de historia oficial es el general y presidente Porfirio Díaz Mori, y posteriormente Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles se encargan de quitar o de destruir los méritos del general Díaz, ya que era el gran enemigo de la Revolución Mexicana. Y bueno, ensalzan todavía más la figura de don Ignacio Zaragoza, que no por ello estoy diciendo, amigos míos, que haya sido un hombre mediocre, que haya sido un hombre que no merece el mérito. Pero pues como dicen en mi pueblo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Justo medio, justo medio entre la escuadra y el compás, platicaremos hoy de el 5 de mayo, desmontando mitos. Inicialmente diremos que esta batalla se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, ahora Puebla de Zaragoza, antes Puebla de Los Ángeles, y fue un enfrentamiento militar ocurrido el 5 de mayo de 1862 entre el ejército de Oriente de la República Mexicana al mando del general Ignacio Zaragoza y el ejército expedicionario francés bajo el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés. Contrario a la imaginería popular, la épica mexicana, estudios recientes subrayan que esta victoria mexicana tuvo causas precisas y limitadas, que no significó el fin de la intervención extranjera, sino solo un alto momentáneo en su avance. Quiero decirles, antes de continuar, antes de avanzar más,
que todas las afirmaciones que yo dé, que todos aquellos datos que yo ponga en esta plática en particular, porque es un tema que normalmente no se toca, están eh, cotejados con bibliografía que ustedes mismos pueden cotejar. Al final les pasaré incluso documentos que logré rescatar en el Archivo General de la Nación. Continuamos entonces el enfrentamiento que se conmemora en este día como símbolo patriótico del 5 de mayo ha sido objeto de mitos históricos. Por ejemplo, la supuesta inferioridad rotunda del ejército mexicano o el genio militar de Zaragoza, cosas que provienen de todo lo que aprendimos ustedes y yo en la escuela primaria y secundaria, pero que en sí mismos, si ustedes se ponen a analizar las dos frases, pues se contraponen. En este ensayo se analizan críticamente estas creencias. Se reconstruye el curso real de la batalla con base en la historiografía especializada. No lo dije yo. Son personas que dedican su tiempo y su vida a reconstruir este tipo de hechos. Y situamos con ello el evento en su contexto internacional. Es la segunda intervención francesa, ya que la primera se llevó a cabo unos años antes, en 1831, durante la llamada Guerra de los Pasteles. Hablaremos de la política estadounidense y para clarificar su verdadero impacto, haremos una comparativa entre unos hechos y otros. No se incorporan nombres y cargos de los protagonistas de ambos bandos, al menos no de los secundarios, para no llenarnos de datos. Ya en las anteriores conferencias del año pasado, antepasado, hablamos con detalle nombres, edades, arma a la que pertenecían, su fecha de nacimiento, de dónde provenían, pero hoy es más importante hablar del hecho que de los personajes. Hablaremos entonces solo de los más importantes. Como antecedentes diremos que en 1861 la deuda externa de nuestro país dejó de ser pagada. El presidente de la República decide ya no pagar más la deuda debido a que nuestro país se encontraba en quiebra por la guerra que acababa de terminar en contra de los ejércitos conservadores. En Londres se lleva a cabo una reunión de los ministros de finanzas de los tres países acreedores de México, Inglaterra, España y Francia. Y bueno, el presidente ve venir una expedición punitiva en contra de nuestro país. Realmente no fue solo la guerra de reforma, amigos míos, sino el manejo un tanto cuanto complicado que implicaba esta situación económica, porque no solamente era dinero, era un problema grave social el que vivía nuestro país. Por ello, el gobierno liberal decide suspender el pago de la deuda externa,
lo que provocó que se reunieran en Londres los ministros de finanzas de estos tres países para exigir el pago de la deuda. España e Inglaterra, al llegar a nuestro país, inician las pláticas de aveniencia, se lleva a cabo el tratado y aceptan la propuesta del gobierno a través del ministro de Relaciones Exteriores, don Manuel Doblado, para avenirse a una serie de pláticas. Pero Francia traía otras intenciones. Napoleón III había dado la orden de apoderarse de nuestro país para instalar un gobierno títere y contrarrestar con ello el poder que estaba tomando los Estados Unidos de América. La política de Estados Unidos, la famosa doctrina Monroe o del destino manifiesto, desaprobaba la intervención europea en América. Desde luego, ellos querían América para los americanos. Pero en 1862 estaban jugando a las guerritas, estaban inmersos en su llamada guerra civil y no pudo intervenir activamente, al menos abiertamente, en el conflicto. En resumen, les diré que el contexto internacional combinaba la ambición del Segundo Imperio francés de establecer un protectorado en México. La inestabilidad interna mexicana se prestaba, pero de calle. Realmente, amigos míos, nuestro país no había tenido paz ni sosiego desde que en 1810 se inicia la llamada Guerra de Independencia. En este momento, la inestabilidad interna post-reforma o post-guerra de reforma era notoria. El país estaba en quiebra, los campos habían quedado sin sembrar. ¿Por qué? Pues porque todo el campesinado había ido más bien se lo habían llevado por la leva de uno y de otro bando a luchar. No se producía en el campo, no se producía en las ciudades. Y bueno, la cautela estadounidense, ustedes lo saben, amigos míos, los Estados Unidos no tienen amigos, tienen socios. Y lo único que a ellos les hace apoyar a uno u otro bando es la conveniencia de realizar negocios, sean estos honestos o no, con el otro país. Y entonces declara una neutralidad tácita. Esto es, sí, pero no. Y eso será hasta 1865, cuando ya abiertamente el gobierno de los Estados Unidos apoya a Juárez con armamento, con material de guerra, con soldados, incluso uniformes, y todo lo necesario para poder vencer esta carga que teníamos. Esto define, amigos míos, entonces, el trasfondo en el que se libró la batalla de Puebla. ¿Y quiénes fueron estas tropas contendientes? En este contexto, 1862, enero, febrero, el ejército francés desembarca en Veracruz con unos 7,000 soldados, de los cuales 6,000 participaron en Puebla bajo las órdenes de Lorenzé.
Ignacio Zaragoza Seguín, que era el nombre completo de este general, jovencito general mexicano, nacido en la provincia de Coahuila, Texas, que en ese momento aún pertenecía a México. Estaba al mando del Ejército de Oriente. Fíjense qué admirable, qué méritos tenía esta gente, qué experiencia tenía esta gente, que el general Zaragoza era general de ejército, o sea, no solo de división, sino general de ejército, comandando el Ejército de Oriente a los 33 años de edad. Y él logró concentrar entre picando aquí, picando allá, llamando aquí, llamando allá, entre 4 y 5 mil soldados regulares, milicianos y artilleros para detener el avance de las tropas francesas hacia México. Entre los jefes mexicanos más importantes, y vamos a estar viendo varias placas o varias transparencias de esto, está el propio Zaragoza, Ignacio Zaragoza Seguín. Los generales Porfirio Díaz al mando de la caballería, Miguel Negrete, quien era de familia conservadora, pero que al ver el grave riesgo en el que estaba México, se une al ejército republicano, y el general Felipe Berriozábal, quien estaba a cargo de la artillería, además del general Antonio López, Antonio Álvarez, también en la caballería. Las fuerzas francesas contaban, además de Lorenzés, con batallones de artillería y élites como los zuavos, los cazadores y los marinos de la Armada Imperial. Decíamos entonces que el mando del Ejército de Oriente estaba el propio general Zaragoza, los generales Porfirio Díaz y Miguel Negrete, el general Felipe Berriozábal y el general Antonio Álvarez. En esta imagen, en esta fotografía o daguerrotipo, vemos la imagen de los dos jefes franceses. El de la izquierda es el general Charles de Lorenzé, conde de Lorenzé, y tropas de élite de todos estos regimientos que hemos mencionado. En este contexto, el ejército francés desembarcó en Veracruz con unos 5,000 soldados, 7,000 soldados, de los cuales 6 participaron en Puebla. Los representantes de España e Inglaterra, al encontrarse con el general Manuel Doblado, aceptan el trato que les ofrece el gobierno de la República y aceptan retirar su tropa y regresan a sus países. Pero los franceses, que además quiero recordarles, como lo mencionaba yo en la anterior plática de este tema el año pasado, a Francia era el país que menos se le debía. Y fueron los que se aferraron en armar la fiesta en grande. El primer encontronazo, el primer encuentro de tropas mexicanas con tropas francesas es en la batalla del 20 de abril de 1862, 28 de abril, perdón, de 1862, en las cumbres de Aculcingo, en la subida de Veracruz hacia la sierra, hacia Puebla, y las tropas mexicanas estaban al cargo del general y gobernador de Querétaro, el señor general Arteaga, don José María Arteaga Magallanes. ¿Cómo se desplegó en Puebla? Bueno, las líneas defensivas estaban centradas en 2 cerros
que flanquean a la ciudad de Puebla. Uno, el fuerte de Loreto, en el cerro del lado oeste, del costado oeste, del flanco oeste, y el fuerte de Guadalupe, que está en el flanco norte, y se encontraban fortificados adecuadamente. Había posiciones de infantería y posiciones de artillería en el valle, pero además había una reserva de caballería, tanto en Loreto como en el norte de la ciudad. Zaragoza decidió entonces plantar batalla en las inmediaciones de Puebla. Estaban estos dos fuertes en una posición importantísima y bueno, estaban a la mano para poder estar haciendo la defensa adecuada. Cada fortín estaba defendido por cañones y se interconectaban por trincheras y parapetos. Según fuentes militares, unos 1,200 hombres defendían Loreto y unos 1,200 defendían Guadalupe. Mientras, sí, mientras a las reservas y los cuerpos de infantería y caballería cubrían los francos y centros bajo las órdenes del general Berriozábal, del general Alavedrid y del general Porfirio Díaz. Esta disposición permitía concentrar el fuego cruzado y obligaba al invasor a atacar posiciones muy fortificadas. Perdón, me voy a detener un poco porque el animal está incontrolable. Francés y es donde empiezan los grandes errores de quien considera inferiores a los enemigos, sabiendo de los grandes, verdaderamente grandes estrategas militares, que no existe un enemigo débil, que no existe un enemigo inferior. Y Lorenzo decidió asaltar frontalmente el punto más fuerte de la línea, el fuerte Guadalupe. Varias fuentes coinciden en que Lorenzo confiaba en la veteranía de sus tropas, que habían combatido en los grandes campos de batalla de Europa, Crimea, Italia y también en África, en Argelia, subestimó, decíamos, las defensas mexicanas. Zaragoza, por su parte, reforzó sus obras al notar la concentración enemiga, orientándolas hacia el cerro de Guadalupe. La orden del general fue reforzar los dos cerros y fue esto clave para rechazar el ataque futuro. Esto fue el 4 de mayo. Así, el campo de batalla quedó dispuesto, los mexicanos en altura y detrás de muros, y los franceses formando columnas de asalto al pie del cerro. Tanto en la historia oficial como en el imaginario popular, se han dado varios mitos, muchos mitos, dijera yo. Vamos a hablar de otro detalle importante de la plática de hoy, que consiste en la desmitificación y en el análisis historiográfico. Primer mito. La batalla inspiró una ola de patriotismo y se fijó en la memoria colectiva. Sin embargo, actualmente hay una corriente de historiadores que advierten que se han tejido mitos en exceso. Por ejemplo, la prensa contemporánea
de los siglo XIX, celebró a los mexicanos como soldados invencibles frente al mejor ejército del mundo. Pero hoy sabemos que las fuerzas francesas en Puebla eran una división limitada, agotada por enfermedades y sin refuerzos. El mismo mito de Zaragoza, como genio indiscutible, es cuestionado. En realidad, él mismo modificó su plan al ver el ataque francés, y su éxito dependió de la tenacidad de sus tropas y de los errores del enemigo. Segundo mito, la brillante exclusiva de Zaragoza como genio estratega. Y aquí voy a poner un artículo, una opinión del historiador Faustino Aquino, que ha analizado estos relatos hagiográficos y señala que tras el combate se forjó el mito de la capacidad de México para enfrentar a cualquier potencia. Se ensalzó el supuesto genio militar de Zaragoza y el heroísmo extraordinario de las tropas mexicanas, ocultando que en la práctica los defensores contaban con numerosas ventajas estratégicas. Las explicaciones lógicas, ineptitud francesa, ventaja táctica mexicana, fueron relegadas en pro de una narrativa nacionalista como las que nos tienen acostumbrados en estos tiempos de nuevo partido único. Así, el 5 de mayo fue elevado a símbolo de resistencia popular, un símbolo de la victoria del pueblo sobre las gentes del imperialismo. Tercer mito, heroísmo sin contratiempos. Se creó una corriente ideológica de nacionalismo. Realmente vencimos por valor, pero los mexicanos lucharon con claras ventajas, buenas defensas, mientras que los franceses pagaron costos altos, no solo por su posición, sino por la ineptitud del jefe del ejército francés. Otras voces reevalúan la batalla en su contexto historiográfico. Humberto Morales, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Luis Gerardo Morales, de la Universidad Autónoma del Estado de México, advierten que las conmemoraciones oficiales exageran su impacto. El gobierno mexicano en el siglo XXI ha dicho incluso que Puebla impidió una invasión a Estados Unidos. Esto historiográficamente e históricamente es algo inexacto. Los Estados Unidos en 1862 no veían como un peligro la presencia de Francia en nuestro país. Finalmente, el cuarto mito, que persiste aún en los Estados Unidos y en nuestro país, y dice que Estados Unidos se salvó o fue protegido por Puebla. Es una idea totalmente errónea. Historiadores, ya lo mencioné hace un momento, decían que no se sentían amenazados. El gobierno estadounidense no se sentía amenazado y reaccionó solamente hasta que terminó su guerra interna. No solo presionó a Francia, sino que además envió apoyo logístico, tropas y armamento para reforzar a las tropas mexicanas. Y despertamos a la cruda verdad. En realidad, tras 1862, al año siguiente, 1863, los franceses regresaron con 35,000 soldados. Sitiaron Puebla en ese año y tomaron la ciudad. Y no la volvieron a soltar hasta 1867, febrero, en que reciben la orden del emperador Napoleón III de abandonar a su suerte al emperador Maximiliano, y abandonan
la ciudad de Puebla y abandonan la capital de la República, del imperio en ese momento. De aquí surge también otro mito, que es el hecho de que en 1867, 2 de abril, batalla de Puebla, las tropas mexicanas, al mando del general Díaz, que aquí la segunda historia oficial, la posrevolucionaria, borra el nombre de Díaz y deja de festejar, de conmemorar la batalla del 2 de abril, porque allí fue donde verdaderamente se venció al ejército imperial. Y ay, ¿cómo explicarlo? Y la sustituye por la del 5 de mayo. La batalla de Puebla de 1862, amigos míos, no frenó la intervención, solo pospuso el desenlace unos años. Estados Unidos, por su lado, no llevó tropas al combate. Por su guerra civil los mantenía ocupaditos, bendito Dios, si no todavía no los sacaríamos de aquí. Solo presionaría militarmente a Francia después de 1865 para hacer valer la Monroe Doctrine para su propia conveniencia económica e imperial. Ahora, todo esto que estamos hablando, amigos míos, puede herir susceptibilidades y sentimientos nacionalistas y ultrapatrióticos. Sin embargo, no lo dije yo, amigos. Historiadores como la doctora María Claudia Macías Rodríguez han estudiado la construcción de los mitos patrióticos en los libros de texto y en el discurso oficial. Y aunque ella no cita directamente la batalla, su enfoque sobre las narrativas nacionales sirve de marco. La batalla de Puebla ha sido mitificada en manuales escolares de primaria y secundaria, en libros pagados para ser escritos y para cantar las loas al 5 de mayo, como un acto heroico fundamental de la identidad nacional, asimilable a las notas de otro historiador, de otro gran historiador que acabamos de ver aquí. Con base en diversas fuentes, actas militares, periódicos de la época, documentos diplomáticos, que hemos tenido la oportunidad de revisar en el Archivo General de la Nación, la historiografía actual enfatiza la necesidad de distinguir el valor simbólico del hecho de su alcance real. El método de Viva México, vivan las armas de Zaragoza, sirve más al orgullo nacional que a la exactitud histórica. No confundamos entonces, amigos míos, la hinchazón con la gordura. Y mientras preparamos para explicar este bello retrato, este bello cuadro de la batalla del Cerro de Guadalupe, permítanme, voy a prender la luz. A las 12 del día de ese 5 de mayo, los cañones, las bocas de fuego francesas, comienzan a arrojar su carga contra el fuerte de Guadalupe. El primer ataque consistió de 3 cargas sucesivas. El primer ataque fue repelido. Y bueno, tras un bombardeo de artillería, Lorenzé lanzó 3 grandes cargas de infantería, que es el cuadro que vemos a nuestra derecha, y que nos muestra a un suabo francés, no, y no es suavo, es un infante de marina francés que a bayoneta calada trata de
perforar el cuerpo de un infante mexicano y él está lanzando una granada de cañón con sus manos, una pieza de 12, y, y esto es la representación de una anécdota que verdaderamente sucedió y que es narrada en la biografía del general Porfirio Díaz. Fue entonces repelido el primer ataque por los cañones mexicanos del fuerte de Guadalupe. Viene un segundo encontronazo con infantería de marina y suavos que lanzó el general Lorenzé contra el Cerro de Loreto por su lado norte, también sin tener fuerza. Las tropas francesas, a pesar de su tecnología superior, como fusiles de avancarga modernos frente a mosquetes que tenían los mexicanos, todavía no llegaba el material de guerra que, que enviarían los norteamericanos a partir de 1864 finales, cuando estaba por terminar su guerra civil, en donde ya llegaron incluso fusiles de repetición Henry, Winchester, eh, rifles de retrocarga, ya no de avancarga. Y bueno, los franceses utilizaban pistolas, carabinas con punta de metal, bayonetas y cañones, como el que vemos a nuestra derecha. Ese es un fusil, no es carabina. Es un fusil y además, bueno, pues cañones de 7, de 12 y de 20, los de artillería montaña. Logrando sufrieron fuertes bajas al al intentar subir la cuesta del Cerro de Loreto contra el fuego mexicano. La terquedad de los comandantes franceses resultó letal para su tropa. Al asaltar el punto más fortificado del Cerro de Guadalupe, el propio Zaragoza notó que los franceses anteponían la bravura al principio de conseguir la victoria con menos bajas. Y finalmente llegó la caballería. Cuando los franceses agotaron su artillería, vieron que repetidos ataques habían fracasado. Zaragoza ordenó entonces una contraofensiva. La caballería mexicana, bajo el mando de Porfirio Díaz por la derecha y de Antonio Álvarez por la izquierda, cargó contra las columnas francesas. Un informe de guerra exalta que el combate cuerpo a cuerpo y el fuego desde los fuertes aniquiló gran parte del ataque. Se calcula que los franceses perdieron alrededor de 500 a 1000 hombres, entre muertos y heridos, en contraste con las bajas mexicanas, mucho menores, ya que aun cuando algunos autores mencionan 130 bajas, el general Zaragoza en su parte de novedades, su parte de guerra, menciona 400 bajas. En consecuencia, Lorenzé ordenó replegarse a posiciones defensivas. Ah, por cierto, hablando de telegramas, vamos al final casi de esta plática a hablar de un cuarto mito que yo creo que es el más generalizado, el más utilizado como propaganda nacionalista y ultranacionalista por los gobiernos de antes, del medio y de ahora, y que ya se imaginarán qué frase es. En consecuencia, Lorenzé ordenó replegarse a posiciones defensivas y finalmente inició la retirada de sus tropas hacia Orizaba, siendo perseguidos por la caballería del general Porfirio Díaz, quien, contraviniendo órdenes del mando, los persiguió
hasta varios kilómetros después. Este encuentro contrasta con la versión legendaria. Aún el mismo Zaragoza reconoció que el triunfo le fue servido en bandeja de plata por Lorenzet al atacar el fuerte de Guadalupe. Es decir, los mexicanos peleaban desde una posición ventajosa. No fue una victoria mágica, amigos míos. No crean que bajaron los ángeles de Puebla y que ayudaron a las tropas y que el general Zaragoza al frente de su gente montado en un brioso corcel blanco, porque además estaba grave de fiebre tifo, no tifoidea, sino tifus, no podía levantarse. Sí, efectivamente, conservó el mando y gracias a la disciplina y lealtad de los generales bajo su mando, fue que lograron sacar adelante la jornada. Y mientras tanto, en Estados Unidos, tras la batalla, ellos siguieron conservando su neutralidad forzada por la guerra civil. Tras 1865, cambiaron de postura. Seward envía tropas a Texas y apoya a Juárez por la doctrina Monroe. La batalla no fue contra Estados Unidos. No hagamos caso de esa propaganda nacionalista mexicana. Segundo encuentro. En términos militares, la victoria de Puebla, y aquí es donde nos damos cuenta de que todo aquello de la victoria mágica y que Dios está con... no es muy serio, no es centrado en la realidad. En términos militares, estrategia y táctica, la victoria a Puebla fue solamente un respiro para el gobierno mexicano y levantó, obviamente, desde luego, la moral ciudadana. Sirvió para unir temporalmente a liberales y conservadores en la defensa nacional. Sin embargo, la realidad posterior fue compleja. El Frente Liberal se replegó tras Puebla, reorganizó su resistencia guerrillera y recibió apoyo tácito de Estados Unidos hasta después de la Guerra Civil. Esto es 2 años antes de que terminara la intervención francesa. Finalmente, la segunda invasión, cuando traían más de 39,000 elementos, en 1863 se llevó a cabo el sitio de Puebla, la caída de la ciudad y el emperador Maximiliano elevado al trono de México. Ahí sí ya, porque son 2 eventos distintos. La historia oficial y los ultrasnacionalistas mexicanos nos quieren hacer creer que fue lo mismo. No, señores. Cuando inicia la invasión, el emperador Maximiliano ni siquiera figuraba en la escena política de Francia y México. Sin embargo, 1863, invaden otra vez, llegan a Puebla, toman Puebla, se quedan ahí, llegan a México y posteriormente el emperador Maximiliano y su esposa llegan al puerto de Veracruz y son llevados a la capital de la República para tomar el gobierno del país. Para estas alturas, ya el gobierno republicano andaba huyendo por todo el país en el famoso carruaje negro. Recién con la derrota de los ejércitos del sur y la invocación oficial de la doctrina Monroe, Estados Unidos desplegó tropas en la frontera y presionó a Napoleón III, lo que forzó la retirada francesa en 1866, diciembre, y 1867, enero y febrero. Puebla fue reconquistada el 2 de abril de 1867. Ese es el verdadero triunfo del ejército mexicano
en Puebla, definitivo. O sea, no puedes hablar de que triunfaste mientras el enemigo se pueda levantar. 2 de abril de 1867, triunfo del ejército mexicano al mando del general Porfirio Díaz Mori en Puebla en contra, no de los franceses, como mencionaba hoy en la mañana, escuché a un comentarista de noticias ultra izquierdista y ultra todo, terco en que había sido contra los franceses. Y le decían los otros comentaristas, ya no había franceses en México. No, es que fue en contra de los franceses. Pero bueno, ya les diré que para esas fechas ya no había franceses en México. Fueron el triunfo en contra del ejército conservador o del ejército imperial en Puebla, que ya no alcanzó a regresar ni a México y mucho menos a Querétaro. Por tanto, el valor duradero de la batalla reside en su carga moral y política. Fue un triunfo moral y político que elevó la moral del pueblo, la moral del ejército mexicano hasta los cielos, pero no en su eficacia militar por sí solo. 1867, la retirada francesa. Adiós, mamá Carlota. Napoleón III, presionado no tanto o no solo por la política estadounidense, sino por la guerra que había estallado entre Prusia y Francia, retira sus tropas de México. Al mismo tiempo, unos meses después, el emperador Maximiliano de México cae en mayo 15 de 1867, traicionado por uno de sus oficiales superiores, el general Miguel López Castillo, su consentido, su compadre, que fue y lo vendió al general Escobedo. Bueno, viene el triunfo de la República, viene la reconstrucción, viene todo esto, y se convierte esto en conmemoración y propaganda, los cohetes, los chumpepes, la banda. Y desde el porfiriato se institucionaliza el triunfo del 5 de mayo como día festivo, no el único. En escuelas y discursos en los que se realza la persona de Zaragoza y de Díaz como héroes. Y ahí es donde se inicia la leyenda. En cuanto a la memoria colectiva, amigos míos, Puebla se convirtió en una fiesta nacional, en un elemento central de discurso patriótico, especialmente. No oí el de hoy en la mañana, pero me imagino que va más o menos por la misma historia de los últimos, no sé, tal vez 60 o 100 años, no sé. El Estado promovió la historia del México heroico, resaltando hechos como el de Puebla. Con el tiempo, sin embargo, historiadores han matizado esta visión. Hoy se reconoce que la batalla de Puebla simboliza la resistencia mexicana contra el imperialismo. Esto está tomado en la Enciclopedia Británica, pero se insiste en que entender sus límites, unidades, contexto, resultado final, es importante para enriquecer la apreciación histórica. En la recta final de esta plática, vamos a hacer hemos mencionado algunos autores y vamos a mencionar su bibliografía para que puedan ustedes consultarlo. Estamos hablando de Aquino. En 2024 publica una obra en la que muestran que la justificación lógica fue oculta
La victoria mexicana se explica no por el triunfo de Zaragoza, sino por la ineptitud de los mandos franceses y por la defensa preparada, no por un milagro guerrero. Esto es, no bajaron los ángeles de Puebla. Fue el resultado de una planeación táctica y estratégica por parte del general Ignacio Zaragoza Seguín y de sus generales de Estado Mayor. Estudios recientes, amigos míos, subrayan que el 5 de mayo no cambió el curso de la guerra, o sea, no fue el triunfo que nos han hecho creer durante más de 100 años. Se consideró desde luego inspirador, pero en realidad solo ganó tiempo para la República. Autores modernos como Morales, Moreno, Aquino, analizan documentos originales. María C. Macías ha estudiado la construcción de mitos nacionales aplicando sus criterios. Veremos la sobrevaloración en los relatos tradicionales. Hay una obra, La explicación lógica del triunfo, es la ineptitud del enemigo. Esta explicación fue barrida luego de la batalla. Era más importante ensalzar a ultranza el triunfo que hacer un análisis sereno y verdadero. Sin embargo, la Enciclopedia Británica reconoce que el 5 de mayo simboliza la determinación de México contra la agresión extranjera. Y esto tiene un gran impacto, amigos míos, en la identidad nacional. Sin duda, esta fecha se convierte en el símbolo de unión nacional. Sin embargo, hoy se aclara que es la conmemoración de resistencia y no una independencia. Las investigaciones actuales buscan mostrar el balance real de los hechos. Esto nos lleva, amigos, a lecciones históricas que podríamos hablar. La batalla de Puebla es ejemplo cómo la memoria colectiva puede transformarse en mito y cómo la historiografía crítica corrige narrativas. Finalmente, como una síntesis, iniciando ya la recta final de esta plática, diremos que Puebla 1862 fue una victoria táctica mexicana, no estratégica, táctica mexicana, en circunstancias específicas, pero no un triunfo decisivo ni milagroso. Su valor radica en el simbolismo posterior y en demostrar la capacidad de defensa nacional bajo la adversidad. Concluyendo, queridos amigos, queridos hermanos míos, venerables, queridos, ilustres hermanos, la revisión historiográfica nos demuestra que en muchos casos los relatos populares sobre el 5 de mayo son simplificaciones e invenciones posteriores. No hay evidencia de que México venciera al mejor ejército del mundo sin explicación alguna. O sea, nada más porque sí, echamos afuera toda la tropa, los sacapuastlas, todo esto. Por el contrario, las fuentes apuntan a tácticas defensivas eficaces por parte del mando mexicano y a errores tácticos franceses como causas principales. El milagro de Puebla fue real para la moral, pero no para la guerra. Tampoco el papel de Estados Unidos fue tan determinante en 1862 como a veces se afirma. La investigación actual llama a aceptar que la batalla de Puebla debe reconocerse en toda su complejidad. Un enfrentamiento importante, sí, desde luego, ganado con sangre y estrategia, esto es, con valor y con planeación, pero encerrado en sus limitaciones. No acabamos con el mejor ejército del mundo.
Como plantean estudiosos contemporáneos, la leyenda del 5 de mayo debe matizarse. Solo así podremos apreciar el hecho sin reducirlo ni a la propaganda ni al mero folclore. La historia, al desmitificar Puebla, no resta valor patriótico. No crean que estoy faltando a mi deber patriótico, menospreciando al pueblo mexicano. No, 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 no. No resta valor patriótico, sino que honra la verdad de los protagonistas reales. ¿Y quiénes fueron esos protagonistas reales? Un ejército mexicano que luchó con determinación y recursos tácticos en circunstancias difíciles. Amigos míos, les dejo aquí la bibliografía. Esto no lo inventé, no fue producto de un insomnio febril. Y bueno, aquí les muestro la bibliografía que obtuvimos y que espero que les sea de utilidad, que la puedan ustedes consultar. Y bueno, agradecer a mi hermano y comandante Agustín Neve Castro, que me enseñó y me dio la guía para consultar documentos y bibliografía en el Archivo General de la Nación. De ahí pude consultar comunicados militares de la época, bitácoras, periódicos de esa época, citados en las investigaciones de Aquino en 2024, y otros estudios académicos que bueno, pues han servido para que pasemos una tarde muy agradable. Agradecer también a los amigos de Ecúmene, a mi hermano Miguel Tula, a mi hermano Marte Trismegisto. Y una última mención. El próximo miércoles 7 estaremos presentes en la conmemoración del 193 aniversario de la fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica de México y de América en general, no latina, sino América en general, a la cual me honro en pertenecer como miembro activo, pero además como presidente de la correspondiente Querétaro de esta sociedad. Que tengan ustedes una tarde feliz, muy agradable. Ojalá que esta irreverencia de hoy les ayude a buscar, a tener la posibilidad de buscar. Y recuérdense que el que busca encuentra, como el ángel aquel que se le apareció a San Agustín, que andaba buscando el misterio de la Santísima Trinidad, y le dice: ¿cómo quieres aprender o cómo quieres encontrarlo? Toma y lee, tole leye. No podemos salir de la ignorancia y de la mediocridad si no nos preparamos, si no tomamos los datos que la historia mexicana y del mundo nos pone a la mano. Que tengan ustedes una extraordinaria semana. El próximo lunes nos veremos aquí platicando la historia.